¿Qué tal amigos? Muy buen día, muy bienvenidos. Aquí comienza Verdad y Vida. ¿Qué tal, Denise? Buenos días para todos, bello día con un sol que resplandece hoy, frío, pero estamos agradecidos a Dios porque está seco y hay sol. Bienvenidos a todos, que Dios les bendiga. Bien, hoy vamos a abordar un tema que nos atraviesa como sociedad, que es el tema de la soledad. La soledad puede ser un estado o puede ser un sentimiento. Hay gente que está rodeada de muchas otras personas, amigos, familiares, etcétera. Sin embargo, se sienten solos. Y hay otros que están solos, pero no se sienten solos. Bueno, vamos a tratar en los minutos siguientes desarrollar este asunto, este tema, y ver qué podemos hacer al respecto desde la palabra de Dios. A ver, Denise, ¿cómo Bueno, la sí, podemos? me gustaría un poquito definir este concepto, me gustó mucho acerca de algunas investigaciones que se han hecho y más que nada de colegas que han definido este término en el Uruguay como un fenómeno multidimensional, psicológico y potencialmente estresante, resultado de carencias afectivas, sociales y o físicas, reales o percibidas, que tiene un impacto diferencial sobre el funcionamiento de la salud física y psicológica de la persona. Y también decirles que tendríamos que diferenciar la soledad del aislamiento. Recuerden entonces la pandemia que nos llevó a un aislamiento consensuado, exigido, recomendado por, lo que estaba sucediendo en el mundo y en nuestro país también. Una cosa es sentirse y otra es sentirse solo, que también tiene que ver con estos conceptos, como el vivir una soledad. Pensemos, por ejemplo, en un adulto mayor, donde muchas veces no tiene apoyo y nada, y lamentablemente no elige querer estar solo, pero las condiciones que lo rodean lo hacen vivir en soledad. Y diferente es cuando una persona está rodeada de personas y se siente solo. Así que bueno, comenzando por aquí entonces, Freddy. La OMS al respecto dice, la soledad significa sentirse solo independientemente de la cantidad de contactos sociales. El aislamiento social, como bien decía Denise, es la falta de conexiones sociales. El aislamiento social puede causar soledad en algunas personas, mientras que otras pueden sentirse solas sin estar socialmente aislada. Hace poco leía sobre la cantante que está causando furor en el mundo de hoy, sobre todo en los Estados Unidos, Taylor Swift, cuando hace sus conciertos, que recientemente estaba en Seattle, Estados Unidos, eh, sucedió como un terremoto literalmente, porque había tantas decenas de miles de personas saltando que produjo un temblor. Los sismólogos lo registraron en la escala de 2 puntos y algo, lo pudieron corroborar, y trajo también en ese tour que está haciendo desde marzo hasta agosto más de $1.000 millones en ganancias. Es impresionante cómo la gente la sigue, los fans siguen de un concierto a otro. Sin embargo, en determinado momento ella, como tantas personas, llega al hotel luego del concierto, de tantos aplausos, ovación del público, cámaras, luces, etcétera, y se siente solo y dice, sola, y dice, todo lo que tengo y puedo llamar es a mi mamá. Eh, por cierto, hay distintas etapas de la vida, pero esta es una de las causas también, la soledad, que lleva a la depresión y esta al suicidio. Ha habido gente muy famosa, gente muy, digamos, rica financieramente, que por su situación de angustia, de soledad, de depresión, optaron por acabar con sus vidas.
Quizás usted es una persona que no tiene fama ni dinero, pero también se siente sola o solo, porque, bueno, circunstancias de la vida, hay padres y madres que son rechazados por sus hijos y viceversa, hay hijos que están siendo rechazados por su mamá, por su papá, por sus hermanos. Entonces, a veces uno escucha, estoy más solo que el uno, hablando jocosamente de algo que puede ser muy triste para muchísima gente. Y nosotros, en nuestro caso, podemos estar solos, pero no sentirnos solos, porque la presencia de Dios está con nosotros. Jesús dijo que no nos iba a dejar huérfanos cuando Él se fuera de este mundo. Les voy a enviar otro consolador, refiriéndose a la persona del Espíritu Santo, para que esté con ustedes y en ustedes, es decir, al lado de y dentro de ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Sí, en general cuando hablamos de soledad se le da como significado negativo, pero también tiene un significado positivo. Pensémoslo entonces, cuando uno realmente tiene muchas cuestiones que hacer, mucha gente que lo rodea en el trabajo, en la casa, es muy sociable, a veces necesita refugiarse en cierta soledad, decir, bueno, necesito estar solo, sentirme un poco solo, porque así puedo buscar más hacia adentro de mí mismo, poder reflexionar, pensar lo que necesito, lo que estoy sintiendo. Es necesaria en ciertos momentos de la vida, pero sí hay una soledad negativa, que es la que veníamos mencionando con Freddy, y sobre todas las cosas vieron que yo dije que es un fenómeno multifactorial y que es una de las causas del estrés. A veces nos olvidamos, vivimos en una sociedad sumamente estresante por todas las condiciones y falta de servicios, falta de trabajo, más que nada en el interior, todo eso va generando estrés y la gente muchas veces se va aislando entonces de su entorno porque claro, se va frustrando. No tiene dinero para poder salir, no tiene dinero para poder comprar. Y no hablamos de cosas de disfrute, que no está mal, comprarse a veces ciertas cosas que ya las tenemos, pero bueno, hay gente que tiene como eso de comprarse para poder atenuar sus penas o sus dolencias. No lo veo algo positivo, pero bueno, la gente se entra a aislar porque ya no encuentra dónde estar, qué hacer y los medios para poder conectarse. Pero hay personas, y esto no es que llame la atención, pero preocupa. Yo tengo varios jovencitos y adolescentes en el consultorio que una de las causas de la terapia es porque se sienten sumamente solos. Y estamos hablando de gente joven, que supuestamente debe tener las destrezas o habilidades para vincularse, sociales para vincularse, para relacionarse, pero no, ¿saben? No las tienen. Porque bueno, en su casa han recibido carencias de esas habilidades, no les han generado habilidades y destrezas sociales para poder relacionarse. Si bien no estamos hablando de relacionarse con sus pares, bueno, dado que a veces en la escuela, en el liceo, eso se ayuda muchísimo y eso es algo positivo de esta socialización secundaria que reciben a través de estas instituciones educativas o de vecinos o de compañeros o de amigos, pero se sienten muy solos dentro del ambiente familiar, porque los padres no le hablan, no se comunican, a veces son los dos padres, a veces es un padre, y tampoco reciben esa demostración de afecto y cariño que es tan necesario, no solamente a los niños y adolescentes, pero bueno, estamos hablando ahora de ellos. No lo reciben, no lo tienen y realmente se sienten mal, se sienten desnorteados, se sienten que no les aman, los padres no les hablan, no tienen un trato de eso de recibir el cariño, la atención, la contención que es tan necesaria en estas edades. Es en todas las edades, pero en estas edades aún más. Y se sienten realmente solos dentro de su ámbito familiar. Y no quiere decir tienen madre, tienen padre, tienen hermanos, pero no se habla.
no se generó esa confianza para poder hablarse de temas importantes, de temas que le están pasando, de lo que están pensando, de lo que están sintiendo, y realmente viven una soledad muy cruel, muy dolorosa, muy frustrante, que los llevan a sentirse muy mal y que gracias a Dios, bueno, pueden acceder a una terapia y reciben entonces el tratamiento adecuado para estas cosas que se sienten con mucho dolor de estas personas. Lo cierto es que la tecnología que hoy día está tan de moda, y agradecemos a Dios por ella, y a los científicos y a los ingenieros, etcétera, sirve para acercar a los que están lejos, pero alejar a los que están cerca. Qué paradoja, ¿no? Nosotros tenemos una hija en Irlanda y a veces diariamente nos conectamos, a veces cada un día, dos, por videoconferencia, y podemos charlar viéndonos las caras como si estuviéramos uno al lado del otro. Sin embargo, a veces tenemos gente muy cercana, a las cuales nos distanciamos como consecuencia de esa misma tecnología. Qué paradoja. Uno puede a veces pasar por un restaurante y ver una familia de 4 o 5 componentes y ver que cada uno está enfocado en su pantalla, comunicándose quién sabe con quién, y sin intercambiar o charlar con su familia directa, con su mamá, con su papá, con sus hijos o entre hermanos. Muchas veces se descarta, se desecha ese tiempo en el cual podemos disfrutar juntos como familia, porque la tecnología nos aleja. Y está bueno, todo está bueno en su debido límite. Si podemos poner una cota, un límite en el uso de la tecnología, de manera que ésta no termine siendo perjudicial y alejándonos de los seres queridos que los tenemos cerca y que los amamos profundamente, está bueno. Pero si no somos capaces de hacerlo, entonces necesitamos trabajar en ese sentido, ¿no? Porque muchas veces los matrimonios, el tema de la comunicación, cada vez tienen la tendencia a trabajar más porque los dineros no alcanzan. Entonces se tienen 2 trabajos, se sale de uno y se va al otro. Hay personas que trabajan 12 horas por día y a veces más. Entonces el tiempo para la comunicación entre la pareja y con sus hijos es muy, muy reducido. De manera que los componentes de esa familia se van sintiendo solos y solas. Y esto termina en una destrucción de la familia, porque si son chicos, los jóvenes se van a refugiar en las drogas o en las malas juntas, como decimos en estas latitudes, porque hay alguien que encuentra que la droga es su amiga, que está siempre cuando la necesita, que le hace cambiar el estado de ánimo cuando la consume, y en fin, le ayuda a evadirse de esa soledad, de esa realidad. Y a veces la pareja, tenemos tiempo para hablar de la luz que hay que pagar, del agua, del teléfono, de la ropa de los chicos, del colegio de ellos, y está bien, o de la pieza que hay que pintar, y está bien, o de las cosas que hay que comprar en el supermercado, y está perfecto, pero pocas veces se dedica el tiempo en la debida privacidad para ocuparse de la otra persona a quien tenemos al lado y a quien le prometimos amor, para ver qué es lo que necesita de mí y ella yo qué necesito de ella. Es decir, para que podamos tener esa comunicación íntima, para acercar nuestras vidas, porque en definitiva el matrimonio, cuando se refiere a personas casadas, estamos hablando de una unión que es integral, no solo física, sino también emocional y espiritual.
y a veces muchos solo tienen contacto físico, pero lejos están en lo emocional y mucho más en lo espiritual. Cada uno tiene su corazón en otro lado y por eso es que la pareja no puede permanecer unida. Llega el momento que las circunstancias de la vida llevan a una destrucción de la misma. Sí, sepan ustedes que en estas investigaciones que se realizaron en el Uruguay, que están realmente muy interesantes, utilizaron escalas, se usan escalas. Más que nada lo que se delata y lo que, bueno, llegaron a la conclusión es la gente joven que manifiesta una soledad subjetiva. Aquí tenemos, por ejemplo, las generaciones entrevistadas. La escala UCLA se orientan preguntas relacionadas con la falta de compañía, exclusión y el aislamiento para relevar la soledad subjetiva. Y miren ustedes, las generaciones más jóvenes que declaran tener soledad subjetiva está entre los que destacan los Z, que son los nacidos entre el 1995, 2000, o sea, jóvenes, los millennials, un 64%, los que le siguen son un 50%, que es la manifestación, la generación X, que manifiestan soledad. Las generaciones integradas por las personas adultos y mayores, las denominadas boomerangs, y mayores de 72 años, se observa un porcentaje entre el 46 y 37% respectivamente. Esto realmente llama muchísimo la atención. ¿Por qué las personas, Freddy, más jóvenes sienten soledad que tiene que ver con un factor emocional? Y bueno, uno de los factores que les estaba mencionando hace un ratito, hacia eso, la falta de contención, de escucha, de comunicación que se están viviendo en las familias. Los padres, por diferentes motivos, aunque creo que como padres no debemos tener excusas de que tanto tenemos que trabajar, o porque soy el único que trabajo, entonces me evado de toda la responsabilidad familiar, no me acerco a mis hijos, no los escucho, no salgo un ratito con ellos, no hago alguna actividad relacionada con ellos, no me informa acerca de sus gustos, ¿verdad? ¿Qué están haciendo a través de internet? ¿Qué están viendo? ¿Qué les interesa? ¿Qué les llama la atención? Etcétera, etcétera. Y eso lleva entonces a que los niños y adolescentes, estos están tan relacionados, como decía Freddy anteriormente, a la tecnología, porque nacieron dentro de una sociedad tecnológica, hace que emocionalmente estén carentes de contención, de la escucha, de la comunicación y que se les preste atención. Así que padres, a cuidar este factor tan importante. Yo creo que es más importante que el salir y comprarles, no sé, cualquier otra cosa que les interese. Es más importante esta contención emocional, la escucha, el prestarle atención, el sentarse a mirar un día una serie con ellos, una película, o sea que no requiere de un gasto mayor de dinero para estar con ellos y sobre todo, creo que esto hace a la pérdida de conexión con estas generaciones. Los padres no nos podemos permitir esta falta de conexión con nuestros hijos porque después obtenemos los resultados que obtenemos, porque la soledad hace a que la persona busque más el alcohol, la droga, el tabaco, relaciones fuera de la familia, que a veces decimos, ay, pero yo no me puedo acercar a mi hijo no me busca. Bueno, usted, a ver, busque por qué su hijo, entienda por qué su hijo no quiere hablarle, conectarse con usted. Creo que es porque nosotros que somos los adultos y los responsables de nuestros hijos, hemos dejado de conectarnos con ellos y por ende no les enseñamos a relacionarnos con nosotros. Cuidado con este aspecto que es sumamente importante para prevenir, como les decía, las adicciones, prevenir el tabaquismo, cualquier tipo de adicción y sobre todo el que nos perdamos de tener eso tan hermoso y preciado que es sentarnos junto a ellos, escucharlos, abrazarlos, besarlos y demostrarles que realmente los queremos y estamos interesados por ellos.
Hace un par de meses, en mayo concretamente, el cirujano general de Estados Unidos, el doctor Vivek Murthy, eh, afirmó que la gente se está sintiendo sola mucho más de lo normal, que es una epidemia que está avanzando en las últimas décadas. Seguramente con la pandemia esto se profundizó y bueno, esto supone una amenaza, dice el doctor, que para su bienestar físico y emocional, y es un enorme problema para la salud pública. Esto es un asunto que se va profundizando también en Europa, donde la gente puede estar rodeada de millones de personas, pero aún así sentirse sola. Hace poco leía una entrevista que le hicieron a Cande Tinelli y ella dijo: me tatué todo mi cuerpo para no ser vista, para ocultarme detrás de mis tatuajes. Uno lo interpreta también como una forma de llamar la atención, esa atención que a veces los hijos o hijas de padres muy ocupados, muy exitosos profesionalmente, empresarialmente, están tan ocupados que no tienen tiempo para darle la debida atención en todos los procesos de la vida de sus hijos. Y esto hace poco también lo mencionamos en el caso de la joven española que fue captada por un falso profeta de Perú y empezó a programar su viaje a ese país a los 16 años y lo concretó pocos días después de cumplidos sus 18, donde se robó de sus padres unos miles de euros y se vino al Perú y hasta llegó a difamar a sus padres diciendo por medios públicos, por medios de comunicación y las redes, que su mamá estaba deprimida por la pérdida del hermano y que pasaba 10, 12 horas en la pantalla, cosa que la mamá reconoció después, no tantas horas, pero sí lo hacía, descuidando así a su esposo y a sus 2 hijos. Y este hombre, que era el que financiaba el presupuesto de la familia con su panadería y su posición como bombero, dedicaba muchas horas a su trabajo empresarial y también al aprendizaje de los cursos de bombero, cosa que lo desvió de darle la debida atención a sus hijos. Y esta niña se encerraba en su cuarto, tenía pocos vínculos, y eso hizo que se metiera en internet a ocuparse y ilustrarse sobre el satanismo y el ocultismo, de manera que terminó aprisionada por este sectario, este líder falso religioso de Perú, que bueno, tuvo con ella una bebé y realmente le sacó la plata y terminó en la miseria, trabajando en el campo, totalmente desnutrida, con su bebé, para traer la plata a la casa y compartir con las otras 2 mujeres y los demás niños. Es terrible las consecuencias en la juventud de ese sentimiento de soledad que le lleva a hacer tantas cosas cuando, como hemos dicho aquí, tanto Denise como quien les habla, los papás no le dedicamos el debido tiempo, la debida atención a nuestros hijos, que son más vulnerables, que necesitan de nosotros por toda la vida, porque aun cuando uno es adulto le gustaría tener a su papá, a su mamá vivo para compartir las cosas de la vida y preguntarle aquellas cosas que tenemos duda, donde no sabemos qué hacer, ¿no es cierto, Denise? Sí, entonces tengamos cuidado con estas cosas, más que nada en la niñez, la adolescencia, en los jóvenes, porque bueno, se resalta en todas estas, en nuestra sociedad, ¿no? Tengamos cuidado, también la discriminación, ¿no? Todavía aún en nuestro país hay mucha discriminación. A veces solo se lo declara hacia el colectivo, hacia un solo colectivo social que tiene que ver con el LGTBI, etcétera, etcétera, pero no solamente hacia ellos. Sepan ustedes que también nosotros, como cristianos,
se nos discrimina y aquí en nuestra sociedad melense aún más, porque hemos sentido nosotros en carne propia esa discriminación. Gracias a Dios nosotros tenemos herramientas y maneras de poder sobrellevarlo y también enseñarlo y compartirlo en nuestra comunidad cristiana, pero no todos tienen esa capacidad, ni que hablar que Dios no discrimina absolutamente a nadie y Dios es el único que puede llenar por completo nuestro vacío. Nacemos con un vacío que solo puede ser llenado por Dios y muchas veces la gente al rechazar a Dios busca llenar ese vacío a través del sexo, de las drogas, de lo material, de comprarse ropa, de viajar, etcétera, etcétera, y eso realmente no llena absolutamente nada. Puede ser por un corto periodo de tiempo, pero no realmente lo que está necesitando esa persona. Tenemos habilidad para impulsivamente decir, bueno, esto queremos, el deseo. Tenemos una habilidad tremenda como seres humanos de desear, de querer, y hay gente que envidia, quiere lo que tiene el otro y cuidado con eso también. Pero no tenemos tanta habilidad porque a veces no se nos genera, no se nos enseña a tener una habilidad para saber qué es lo que realmente necesitamos. Y ahí está la clave, gente, para no cometer tantos errores que hoy en día las personas están cometiendo, como por ejemplo la elección de una pareja. El querer y no saben qué es lo que se necesita en una pareja. Bien, les animamos a que busque a Dios y busque una iglesia y de esa manera usted no se va a sentir más solo ni sola. Que Dios le bendiga. Será hasta mañana.